Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos al último programa de diálogo en Panamericana de este 2022. Hoy 31 de diciembre precisamente, y por los azares de las circunstancias, en este sábado nos encontramos cerrando la gestión 2022, el último día de este año, cerrando el programa, cerrando también varios aspectos de la programación de Panamericana. Y obviamente vamos a tener el reprise en domingo a las 8 de la mañana y a las 24 horas, como es habitual, pero ya en el año 2023. En el programa oficialmente cerramos, este es el último programa de diálogo en Panamericana de este 2022. Y a poco precisamente de llegar, que lleguen los primeros días del 2023, Panamericana no puede dejar de lado su programación, y por ello en Diálogo en Panamericana hemos visto por conveniente evaluar algunos tópicos informativos que corresponden ser resaltados por su importancia y por su trascendencia. En el primer punto del programa tendremos una evaluación acerca de la situación del gobernador de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, tomando en cuenta las decisiones judiciales que se han adoptado con esa detención preventiva que se ha decidido, 4 meses en el penal de Chonchocoro. Hay un contexto específico también que al parecer puede generar niveles de conflictividad a pesar de las circunstancias de la llegada del año 2023. Todos están en ambiente festivo precisamente por estas características, pero ello no ha evitado que se produzcan algunos hechos de protesta, medidas de protesta en Santa Cruz, como el paro de actividades que se ha registrado ayer, el viernes 30 de diciembre. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver, y a propósito de las fechas, a propósito de del contexto, una evaluación de los elementos más importantes que han marcado la agenda noticiosa este año 2022, desde un punto de vista integral y general. Habrá que contextualizar, jerarquizar además los elementos que pueden ser calificados como los más importantes de este año. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, simplemente en tono de reflexión, algunos criterios acerca de las perspectivas para el año 2023. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, al cierre de este 2022, y como es habitual en Panamericana, en este espacio, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por eso vamos a dar la bienvenida al exdiputado nacional Amílcar Barral, estará junto a nosotros. También el representante del CONADE, don Manuel Morales. Y finalmente el abogado penalista y constitucionalista, don Franklin Gutiérrez. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana, cerrando este 2022. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Le damos la palabra al exdiputado don Amílcar Barral para dar cuenta del primer punto del programa, la situación del gobernador de Santa Cruz, que en los últimos días ha generado bastante información por las características de su aprehensión, la decisión judicial, los hechos que se han producido posteriormente en Santa Cruz y también con algunas expresiones callejeras. Adelante, don Amílcar Barral, bienvenido.
¿Cómo estás, José Luis? Gracias a Panamericana, gracias a toda la audiencia. Buenas tardes al doctor Gutiérrez, a Manuel Morales. Un gusto ser una de las personas que cierre esta gestión en este programa tan exitoso y de muchos años y con bastante credibilidad, donde la balanza siempre tiene que estar imparcial. Yendo al tema en específico, a lo que se viene el primer punto, es que estoy, y eso creo que la gente lo está tomando en cuenta, estoy muy preocupado personalmente, pero no tengo miedo, obvio, personalmente por el tema de que la justicia ha caído a lo más bajo. Nosotros hemos visto, incluso en nuestra gestión de diputados, hemos demostrado cómo se nombraban jueces por plata. Ha habido 2 magistrados que han sido destituidos incluso por eso. Han vendido cargos para que jueces. En estos momentos hay esos 100, eso sí, son 169 jueces que han sido nombrados de esa manera. A ninguno han sacado. La mayoría son militantes o cercanos al partido de gobierno. Hay jueces que resultan ser mucho más delincuentes que las personas a las que están juzgando. El día de ayer ha sido un tema vergonzoso cuando se ha terminado de mostrar que la justicia se ha politizado y la política se ha judicializado. Entendemos que no eran las formas ni la manera de cómo tratar a un gobernador elegido legalmente, a un gobernador, y creo en este momento uno de los líderes de la oposición, porque tiene también una bancada en la Asamblea, y entendemos también uno de los artífices principales para las movilizaciones de los 21 días, donde yo también he sido partícipe, el 2019, para que descubramos lo que ha pasado con el fraude y para que se logre la denuncia de Evo Morales y su huida y otros más ocultos en embajadas que hoy están saltando de alegría con esto. Yo no es que Camacho me agrade de eso, ¿verdad? Para nada. Muchas veces he criticado su manera de ser. Sin embargo, en estas circunstancias y tal como lo han manejado este caso, deja mucho que pensar cómo la justicia, el tema de la Policía Nacional está siendo manejado políticamente por el gobierno. Vergonzoso cómo ha sido secuestrado el gobernador, vergonzoso cómo, y seguramente aquí el doctor Gutiérrez nos aclarará, creo que hay como 8 sentencias constitucionales, incluso para no aprender a personas cuando hay vacaciones judiciales, disposiciones últimas, de cómo se tienen que hacer las aprehensiones y demás, todo totalmente ilegal, y creo lo más inhumano, y yo no, para acordarme hace mucho tiempo, tal vez después de Leopoldo Fernández, incluso creo que a Leopoldo lo trataba un poco mejor, cómo han tratado a un gobernador y lo han llevado hasta Chonchocoro, siendo una persona que vive en el oriente. Saco las siguientes conclusiones, porque para mí ha sido un tiro en el pie del gobierno, lamentablemente, queriendo primero, no sé si dar un mensaje al movimiento al socialismo, primero a los militantes para decirles, miren, nosotros agarramos a lo que queramos y no tenemos miedo a nada, como tal vez me tenía miedo anteriormente Evo Morales a Rubén Costas y compañía. O también darle mensaje a Evo Morales por todo lo que ha estado pasando y las acusaciones que ha estado dando en este último tiempo de la champagueza que tiene el movimiento al socialismo, y decirle, mira, si lo hemos agarrado al Camacho, a un líder regional, incluso nacional, en tema de Santa Cruz y gobernador, el segundo más votado, lo hemos agarrado como lo hemos agarrado, lo mismo te puede pasar a ti. O, en todo caso, darle un gustito a la venganza de Evo Morales, porque hace unos días Juan Ramón Quintana estaba anunciando, ¿no?, que lo vamos a agarrar y lo vamos a meter a Chonchocoro, más o menos dando línea a qué se debían dar. Pero
Yo creo que en esto, si Luis Arce tiene la intención de querer ser candidato el 2025, que vemos que es así por la guerra interna que tiene el movimiento al socialismo, esto lo está haciendo perder varios puntos, está causando la animadversión de los bolivianos, porque estoy seguro que a la mayoría de los bolivianos no les ha gustado para nada cómo se ha actuado. Es una especie de dictadura, porque sería casi lo mismo, solamente que ahora tenemos la facilidad de que todos manejamos un teléfono y podemos filmar y sacar fotografías de las cosas ilegales que se hacen y lo que se ha estado haciendo en Santa Cruz y en otros departamentos cuando han querido plantar pruebas. Ahora, se agarran de un caso que es el golpe 1. Primero, se agarran de la señora Lidia Patti. Yo la conozco a la señora Lidia Patti, 6 años hemos sido legisladores, para nada coherentes, sin querer ofender de verdad, y se lo he dicho varias veces. Hay informes y lo digo con conocimiento de causa, les digo, porque he sido parte de la comisión de investigación de los hechos acaecidos en Montero, Sacaba y Sencata. Nadie habla de Montero. No se olviden que ahí también han habido muertos. Ha habido personas que supuestamente han sido los que han armado esos asesinatos, y entre ellas estaba hoy la actual diputada Daisy Choque, si no estoy equivocado, que ha estado detenida también. Pero nadie habla de Montero. Se habla de Sencata. Los familiares de las víctimas de Sencata han aceptado acuerdos con la presidenta constitucional Yanine Áñez cuando ella ha emitido un decreto que les daba 50.000 bolivianos de indemnización, y gradualmente el tema de heridos. Ellos entraron en una discusión, en una reunión, incluido Arturo Murillo y demás, y han aceptado 100.000 bolivianos, han aceptado becas. Incluso hay, en el informe que teníamos, hay uno de los familiares que le han dado una beca para ser piloto de avión, han aceptado 1 año de alimentos de MAPA totalmente gratuitos, las curaciones pagadas en clínicas particulares, todo eso se ha aceptado. Y en lo último, ya cuando llega Luis Arce al gobierno, los de Sencata dicen, no, yo no he aceptado para nada, yo de repente he visto mi cuenta y ha habido 100.000 bolivianos, y luego han pedido otra vez plata. Y casualmente, las cabezas o los dirigentes de estos movimientos están trabajando en el Estado actualmente, igual el de Sacaba. ¿Quiénes han dado esos informes, José Luis? Y han validado como parte de las pruebas para inventarse este caso. Primero, en el tema de Sacaba lo ha dado Nelson Cox, que era ha sido viceministro de gobierno, era defensor del pueblo en Cochabamba. Cuando tuvimos la reunión allá con las supuestas víctimas, vimos que él estaba encabezando todo, cómo enseñaba a la gente qué tenían que decir. Y la que más supuestas pruebas ha presentado y demás ha sido la señora Nadia Cruz, es ex defensora del pueblo. ¿Y ahora qué es doña Nadia Cruz? Viceministra del Estado boliviano. Entonces, un informe totalmente sesgado. La comisión que teníamos nosotros era de 9 componentes, 7 eran del MAS y 2 éramos de la oposición. Nosotros hemos presentado un informe por minoría que no lo han hecho valer. Personalmente me he presentado para ser testigo en este caso con un memorial queriendo presentar mi informe por minoría. Nunca me ha aceptado la justicia. Entonces, para ver más o menos cómo se ha manejado este caso y para tenerlo que agarrar de esa manera a Luis Fernando Camacho, que de verdad ha terminado de desnudar lo podrida que está la justicia y lo podrido que está el MAS con el afán de la vendetta, de la venganza y de querer hacer desaparecer a como de lugar a los opositores, a los que quieran sacar la cabeza contestataria hacia ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Amílcar Barral, por su primera intervención en el programa. Le damos la palabra también a don Manuel Morales como representante del CONADE para dar cuenta de este primer punto. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Qué elementos se deben destacar? Sí, en primer lugar, estar muy contento en el programa, ya que es el último del año 2022. Seguramente el reprise ya será
el primer día del 2023. En el tema de Camacho, nosotros hemos manifestado nuestra profunda preocupación, ¿no? Debido a la forma, en primer lugar, como ha sido detenido. Es un tema no solo que tiene que ver con los formalismos, ¿no?, sino el hecho de que existe un operativo con armas de fuego donde se ha reducido a su escolta, se lo ha traído con absoluta violencia hacia Chimoré, de Chimoré hacia La Paz, ¿no? Es decir, aquí el Ministerio Público y el juez, si es que hubiera emitido un mandamiento, existen pues los procedimientos y las formalidades del caso, ¿no?, para hacerle la notificación respectiva, excepto aquellas interpretaciones que quieran hacer creer a la población que Luis Fernando Camacho era un delincuente en un proceso de fuga y que nunca iba a recibir una citación y que iba a ser una oposición violenta a su detención, un extremo que únicamente es parte de la imaginación de las personas. En todo caso, el deber del Ministerio Público y de la Policía es cumplir con las formalidades, porque estamos viviendo en un régimen democrático. No estamos viviendo en una dictadura abierta donde se tiene que hacer el uso de la fuerza. Ustedes han visto además las imágenes, y hay unas muy particulares donde se observa que Luis Fernando Camacho es llevado dentro de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por dos escoltas, y uno de los escoltas está armado, pero además apuntándole a las costillas, ¿no?, con una pistola, ¿no? Debe ser una pistola 9 milímetros. Entonces, ¿qué tipo de trato es ese, no?, cuando prácticamente están encañonados y las fotografías están ahí, no estamos hablando de inventos. Entonces, sí hay una operación, un operativo que se ha hecho para detenerlo, y a partir de ahí nace pues nuestra preocupación de que se están vulnerando derechos procesales y garantías constitucionales. Ahora, es evidente que luego, una vez que el señor Camacho ha estado en celdas policiales, por supuesto que le han alcanzado seguramente el mandamiento de apremio para que lo lea, por supuesto pues que él incluso ha debido de firmarlo, pero eso no libera, eso no repara la detención indebida en la cual ha sido objeto. En todo caso, durante la audiencia, la defensa también ha señalado que se le ha negado, por ejemplo, el derecho a la defensa. Sin embargo, la otra parte dice, pero si en este momento se está defendiendo, ¿no?, ¿Qué más quieren, no? Está con abogado. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que durante un tiempo ha estado incluso aislado de la posibilidad de recibir a sus familiares y de estar en contacto con sus abogados. Entonces, esos detalles son muy importantes en términos procesales, porque muestra también la forma como la justicia se administra en el país. Ahora, hablaremos un poco sobre las magnitudes de lo que ha sucedido y sobre las repercusiones y esta posición que nosotros hemos manifestado públicamente de un rechazo a la forma violenta en la que ha sido detenido. El hecho de que se están vulnerando sus garantías ha sido observada por el mundo entero. Ha habido un momento en el que yo he visto las noticias de la detención en la televisión española, también he visto en RT, que es un programa ruso, de tal manera que a mí me ha llamado la atención que por lo menos en RT, que es tan proclive al gobierno, se esté difundiendo la forma como ha sido detenido. Eso significa que también la noticia fluye, ¿no?, por más que se quiera hacer un control. Yo les voy a leer un comunicado del señor Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Este documento ha sido emitido el 30 de diciembre, hace un par de días atrás, y dice lo siguiente, ¿no?, o hace un día atrás, ¿no?, dice: Naciones Unidas, 30 de diciembre, ¿no?, a la agencia española. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está preocupado por los acontecimientos recientes en Bolivia, en donde este viernes se realiza
Se realiza una huelga general y protesta por el traslado a un penal del gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, para cumplir 4 meses de detención preventiva por un caso sobre la crisis política de 2019. Según un comunicado publicado por Naciones Unidas, Guterres hace un llamamiento a la calma y apela a todos los actores políticos y sociales a ejercer la máxima moderación. Además, el secretario general recalcó el jueves en la noche que la importancia de adherirse al Estado de Derecho y asegurar el debido proceso y la transparencia en los procesos judiciales. Este es un comunicado oficial, ¿no?, de las Naciones Unidas. Por el otro lado, la CIDH se ha pronunciado y ha señalado que, estamos hablando de la Comisión Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, se ha pronunciado y ha señalado casi en la misma dirección la necesidad de que en varios países de la región se pueda dar libertad a las personas que se las considera presos políticos, y ha reiterado su oposición al uso de los procedimientos penales para la persecución política. Estamos hablando de la CIDH, ¿no? O sea, otra instancia internacional en relación a la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. También la CIDH ha manifestado que en la región existe la detención preventiva como una forma de vulneración de los derechos humanos, y ha señalado la existencia de más de 1,000 presos políticos en Cuba, de aproximadamente 195 presos políticos en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en otros países, muy preocupadas por esta situación. En Bolivia hay una institución de derechos humanos que ha contabilizado y señala que Luis Fernando Camacho sería aproximadamente un preso político número 194. Durante 2 años del gobierno de Luis Arce, 194 personas detenidas o perseguidas por razones políticas es un número demasiado alto. Hay que recordar que en el periodo neoliberal, que duró aproximadamente 20 años, nunca ha habido una cantidad tan grande de personas que se han reivindicado o han denunciado ser parte de ser presos políticos. Entonces, ese es el contexto en el que estamos viviendo, y la audiencia que se ha desarrollado, por supuesto, que ha estado plagada de irregularidades. Pero ¿cuál es el espíritu de los jueces del Ministerio Público, no? En primer lugar, nos ha parecido extraño, por no decir absolutamente irregular, el hecho de que el juez es un simple moderador de una sala de Zoom, ¿no? Es decir, nosotros hemos conocido, por ejemplo, las actuaciones de jueces en otros países, y realmente el juez es un investigador, ¿no? Incluso en estas instancias cautelares, el juez pues indaga, pregunta al Ministerio Público, pregunta las afirmaciones que hace una parte o la otra, el juez indaga si es que hay la documentación de respaldo. Es decir, lo que hemos visto en esa audiencia es absolutamente pavoroso. Un juez que prácticamente actúa como un moderador, que únicamente da la palabra en una audiencia absolutamente irregular, donde el Ministerio Público tenía hasta 3 fiscales que hablaban con el rostro cubierto, ya que no se han habilitado las cámaras como la misma norma establece. A veces se prendían, a veces se apagaban. Un representante del Ministerio de Gobierno, un representante sumamente agresivo de la Procuraduría, y los abogados de la señora Lidia Patti, y por el otro lado Luis Fernando Camacho con 1 o 2 abogados que por supuesto, además de su inexperiencia, no han podido realmente hacer una buena defensa. ¿Se los puede acusar de eso? No, es parte de la vida política en el país, pero lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que el juez no muestra ningún grado de preocupación por las garantías de la persona a la cual se la está sindicando. La Constitución Política del Estado habla absolutamente de la presunción de inocencia. Sin embargo, en este tipo de audiencias se habla de la probabilidad de autoría, ¿no? Entonces se contrapone lo que dice el Ministerio Público como probabilidad de autoría frente a esta estipulación constitucional de la presunción de inocencia, y en base a la probabilidad de autoría ha continuado la audiencia
se han hecho aseveraciones absolutamente irresponsables. De manera directa se habla de Luis Fernando Camacho como una persona que a partir del 5 de noviembre del 2019 ha tenido la capacidad de controlar el mando policial y militar, de subordinarlo a su accionar. Se habla de que Luis Fernando Camacho ha influido para la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados. Luis Fernando Camacho llegó pues a la ciudad de La Paz con una cartita de renuncia, y cuando Evo Morales dio su renuncia, por supuesto que no tenía pues la obligación de hacerle caso a Camacho, pero Evo Morales lo que transmite es que él estaba renunciando por pacificar el país y por el pedido directo que Huarachi y Calimán le habían hecho. Entonces ha habido una narrativa de los hechos del 2019 donde se lo incrusta a Fernando Camacho en diferentes momentos, sin explicar relaciones causales, sin presentar pruebas, sin explicar las relaciones entre los sujetos, de tal manera que al escuchar esa narrativa uno puede pensar falsamente que Luis Fernando Camacho ha sido el artífice de todo un conjunto de sucesos que han posibilitado que Evo Morales se vaya del país, el control absoluto de las Fuerzas Armadas, la policía, que él hubiera definido las características de la sucesión constitucional, que él hubiera incluso definido las muertes que ha habido en Sencate, en Sacaba y en otras situaciones. Entonces, para cerrar un poco este punto y poder volver a retomar el tema, el Ministerio Público está atentando contra la democracia. Esta forma de presentar los casos, el hecho de que la justicia sea tan servil al gobierno y que se proceda con una detención preventiva sin considerar temas fundamentales. No estoy diciendo que entremos al fondo del proceso, que sabemos que la causa va a tener su etapa en el cual las partes podrán hacer mayores argumentaciones, pero en la sustentación que se ha hecho para la detención preventiva o las medidas cautelares, prácticamente se ha presentado una profunda fantasía sin poder probar lo que el Ministerio Público ha sostenido. Me quedaría ahí para poder en una siguiente ronda dar más opiniones. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales por esta su primera intervención en el programa. También le pasamos el micrófono al doctor Franklin Gutiérrez. ¿Qué decir frente a este primer aspecto de diálogo en Panamericana este fin de semana? Bueno, un saludo cordial, José Luis, Aníbal Basal y Manuel Morales. Es un placer estar nuevamente en este programa. Bueno, primero establecer el objetivo de esta mi intervención. Primero es establecer la situación jurídica del señor Camacho, que es una situación paralela al proceso de investigación. O sea, no debemos mezclar lo que es la situación jurídica en materia cautelar con lo que es el proceso investigativo para luego ir a un sobreseimiento o ir a una acusación para ingresar luego a un juicio oral. La situación jurídica ya está zanjada del señor Camacho. El día de ayer se ha llevado a cabo una audiencia larga de aplicación de medidas cautelares. En la audiencia de medidas cautelares lo que se trata es simplemente establecer aspectos que tienen que ver con la fundamentación por parte del Ministerio Público de la imputación formal que ha vertido el Ministerio Público, es decir, la Comisión de Fiscales, en cuya imputación ellos tienen un elemento fáctico que parte de fechas importantes del 21 de octubre, 5 de noviembre del 2019, 8 de noviembre del 2019, del 10 de noviembre del 2019 y posteriormente ingresar a establecer qué actos de investigación se han hecho en esta fase preliminar y qué es lo que ha aportado la FELCC a través de sus especialistas entendidos en cibercrímenes, en análisis de contenido de los mensajes que daba el señor Camacho a través de los medios, un análisis de contenido del propio libro que escribió el señor Camacho, donde prácticamente él devela, ¿no?, la forma como supuestamente amasó él con la policía y los militares, y su llegada protegida por parte de los policías y militares a la ciudad de La Paz. Ese es el contexto fáctico que toma en cuenta el Ministerio Público, y luego
luego de esa exposición que hace, pasa a fundamentar la tipicidad y llegan a tesizar en un tipo penal que es el terrorismo previsto en el artículo 133 del Código Penal, es decir, un solo tipo penal. Luego de aquello, lógicamente, lo que se empieza a discutir en esta situación jurídica es los riesgos procesales. Primero, establecer si tiene él familia. Eso no está en cuestionamiento, puesto que eso no se debatió, tiene familia. Tiene trabajo, tampoco se debatió, tiene trabajo. El hecho de tener domicilio, aunque la imputación dice que no se conoce su domicilio, es porque hubo una confusión entre un informe del CEGIF y un domicilio que el mismo señor Camacho proporcionó. Hubo 2 domicilios en el cuaderno de investigación. Eso tampoco se consideró por parte del juez. Lo que sí estableció es el peligro de obstaculización, que el señor Camacho, estando en libertad, podría influir en testigos y en la propia investigación. Entonces, a criterio del juzgador, se pudo establecer que el señor Camacho sí puede influir negativamente en la investigación, gozando en libertad. Bien, eso se debatió y se llega a determinar de que para convicción del órgano jurisdiccional, la defensa del señor Camacho no habría desvirtuado el elemento procesal de la autoría y el riesgo procesal de la obstaculización y la peligrosidad que implica el señor Camacho estando en libertad. Más aún, cuando estando él detenido se habría incendiado la Fiscalía Departamental en Santa Cruz. Bien. Con todo ese contexto se presenta la imputación, se analiza, se delibera, se debate, pero acá hay que acotar algo importante, que la defensa del señor Camacho, primero, desde el año pasado tenía conocimiento del cuaderno de investigación. Ellos, estando radicando en la ciudad de Santa Cruz, deberían haber contratado abogados en la ciudad de La Paz. Primero. Segundo, si no quieren contratar abogados en la ciudad de La Paz, hay una forma sencilla de tener acceso al cuaderno de investigación, que es a través de la plataforma de justicia libre del Ministerio Público, en la cual ellos pueden hacer seguimiento desde sus celulares, desde sus computadoras, y poder incluso presentar memoriales desde Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz. Se puede presentar memorial. Yo tengo juicios en Santa Cruz, tengo en Tarija, tengo en Potosí, y controlo desde la ciudad de La Paz, revisando el cuaderno de investigación, ingresando a la plataforma de justicia libre, envío memoriales. Bueno, hay los medios técnicos adecuados y mecanismos sencillos de utilizar. Lo que a mí me llama la atención es que la defensa y el propio señor Camacho omitió hacer uso de su defensa técnica, no actuó objetivamente en su derecho a la defensa, no tuvo estrategia, y cuando se los conoce por primera vez en la propia audiencia de la aplicación de medidas cautelares, en la que ya plantean el incidente de la nulidad del mandamiento de aprehensión y de la forma de ejecución de ese mandamiento. Luego de ese debate, que a mi criterio no explicaron muy bien la trascendencia de ese incidente, no explicaron qué y de cómo se vulneró las garantías constitucionales, y cuando no se hace eso, lógicamente, el juez no puede actuar ultra petita. Lógicamente, como resultado de aquello, van a tener una resolución que va a ser declarada infundada. Se apeló a aquello, se va a llevar a cabo, yo creo, en esta semana, porque eso máximo 5 días tiene el Tribunal Departamental para convocar a una audiencia de apelación, y se va a tratar nuevamente, y ahí es lo definitivo, ahí se define todo, y más allá tienen una acción de libertad más todavía. Sin embargo, de aquello, eso es lo que hay que tomar también en consideración. Ahora, con referencia a la forma de aprehensión, yo como abogado constitucionalista y viendo el tema de derechos humanos, siempre voy a repudiar el uso excesivo de la fuerza. Cuando uno haga un mandamiento de aprehensión expedido por autoridad legalmente competente, lo primero que debe hacer el policía es recordar de que no puede haber excesos, de que debe aplicar el principio de proporcionalidad. Pero también hay que tomar en cuenta a quién vamos a aprender. El señor Camacho no es un sujeto calmado, por si acaso.
sea, no es un sujeto que podemos decir, bueno, va a reaccionar muy bien o va a estar tranquilo. Todos conocen el temperamento del señor Camacho, por una parte. Por otra, el exceso siempre va a ser reprochable y seguramente esto va a ser objeto de una investigación paralela, muy aparte, con la ley 101 de la policía, porque son efectivos de la policía los que han ejecutado ese mandamiento de aprehensión. Tiene que solicitarse informes. Eso se ha tratado ya en la audiencia cautelar, pero no se ha fundamentado muy bien. Pero ¿qué dice la jurisprudencia? Y eso Amílcar me decía, a ver, ¿qué dice la jurisprudencia? Cuando se trata de audiencias de medidas cautelares, ¿qué pasa si la juez declara ilegal la forma de la aprehensión? La puede declarar. Pero ¿cuáles son los efectos? Eso no va a decir, bueno, ahora queda usted libre, señor Camacho, váyase a su casa porque lo han aprehendido ilegalmente y aquí todo vuelve a cero. La línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha establecido claramente que eso puede ameritar responsabilidades disciplinarias, penales, incluso contra los que han ejecutado ese mandamiento. Pero ya a criterio del juzgador, el juzgador no puede dejar de llevar adelante la audiencia cautelar. Eso está establecido. No sucede pues como el habeas corpus, ¿no? Antes el habeas corpus uno planteaba y se lo llevaban a su casa al que está supuestamente aprehendido ilegalmente. Ahora no, por eso esa acción de libertad tiene otra connotación. Y de la misma forma, en medidas cautelares, en muchos casos que yo he participado, he logrado que se declare ilegal la aprehensión, pero siempre los jueces han dicho, han declarado ilegal, pero han llevado adelante la audiencia de medidas cautelares y en muchos casos han aplicado medidas sustitutivas a la detención, en otros casos por la peligrosidad han declarado la detención preventiva. En el caso del señor Camacho, lógicamente es un debate largo, pero considero yo que su defensa ha actuado tardíamente. No voy a echar la culpa a los abogados porque no sabemos qué es lo que ha pasado en Santa Cruz, cuál es la relación de los abogados con el señor Camacho, si el señor Camacho también siendo abogado ha comprendido y ha sabido la magnitud de un proceso penal, o tal vez él ha pensado que estando en Santa Cruz se sentía protegido y que jamás iba a ir jamás iba a llegar a esto. Es más, él dijo, vénganme a aprender, él ha tenido acceso al cuaderno de investigación, hay memoriales presentados por él. Consiguientemente, bueno, eso ya ha pasado y eso se tendrá que deliberar en un recurso de apelación, se tendrá que todavía dirimir tal vez en una acción de libertad y será el Tribunal Constitucional, en definitiva, el que pueda dar si ese acto de la aprehensión es constitucional o es inconstitucional. Lo que también me ha llamado la atención es que no se ha planteado un incidente de falta de fundamentación y motivación de forma como la debe hacerse de la imputación formal. Es decir, cualquiera haga la imputación formal, como la que yo la tengo acá, bueno, analizo y lo primero que debo hacer es pues si esto está bien fundamentado, si está bien motivado o no. ¿Y qué hago? Analizo, veo la jurisprudencia constitucional, preparo inmediatamente, los abogados que son especialistas en materia penal ya tienen sus plataformas, tienen ya su jurisprudencia lista y empiezan a atacar primero la actuación de la resolución de la Fiscalía. No he advertido sinceramente una actitud seria, fundamentada, motivada, de un ataque serio a la resolución de imputación formal. En contexto, podríamos decir de que el señor Camacho tiene también culpa, porque no le ha dado la seriedad debida a su derecho a la defensa en este proceso penal que ya lleva pues más de un año. Entonces la pregunta también hay que hacerse a la inversa. ¿El señor Camacho hizo seguimiento a su proceso penal o no la hizo? ¿Qué estrategias tuvo el señor Camacho con relación a este proceso? Porque cualquiera que lee la denuncia que hizo la exdiputada, y como quiera de que son delitos de interés público y de connotación pública y política, como es el tesorismo, acá ese tipo penal nos lleva pues a tamices y enfoques políticos. No lo vamos a negar. Este es un proceso político, sí, es un proceso político por la investidura del señor Camacho, de los demás involucrados y también por el tipo penal. Es que eso hay que pensarlo con una mentalidad de la teoría del delito moderno, con las escuelas modernas y además con el modelo social, democrático y de derecho que conlleva el artículo 1 de la Constitución Política del Estado.
en resumen, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Nosotros veremos que a partir de la imputación ya corre el plazo de 6 meses en la que el señor Camacho tiene que desvirtuar. A veces decimos que en materia penal quien acusa debe probar y el imputado se queda cruzado de brazos y no hace nada. En este caso no. La Fiscalía tiene el deber de reforzar su imputación formal. En estos 6 meses se van a llevar a cabo seguramente muchos actos investigativos. Ahora, ¿por qué le han dado 4 meses de detención preventiva? Esto quiero analizar. Le dan 4 meses porque acá la Fiscalía pedía 6, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actos de investigación que se deben realizar. Si llegado los 4 meses el Ministerio Público no demuestra que ha investigado estos puntos, lógicamente el juez lo va a liberar a Camacho. Y la culpabilidad sería del Ministerio Público porque le ha dado 4 meses para investigar toma de declaraciones a los que conformaban el Estado Mayor Militar Policial. Toma de declaraciones a los jefes encargados del UTOP, de los 9 departamentos. El peritaje de triangulación de llamadas por vía celular. La inspección ocular en UTOP, en Cochabamba, Sucre, La Paz. Estamos hablando por lo menos una pericia que te puede durar 1 mes. Estamos hablando de tomas de declaraciones que te puede tomar otro mes, estamos en 2 meses. La realización de la pericia informativa forense de memorias que se colectaron en dependencias del Hotel Casa Grande, eso te puede llevar 2 semanas. La retoma de declaración de personas hospedadas en el Hotel Casa Grande Camino Real, otra semana. Respuestas de requerimiento fiscal de alto mando militar, esto con combinatorias 1 semana. Declaración de sindicatos que presenten, que al presente no han declarado dado el desconocimiento de su paradero, Calimán, Calderón, pero esto no va a ser un óbice para que digan queremos ampliar otros 4 meses más, aunque lo va a hacer, y la Fiscalía al final, primero tiene que demostrar que estos 8 puntos los ha investigado, si no los demuestra, el juez va a liberarlo a Camacho. Pero si la Fiscalía dice, he investigado estos 8 puntos, pero de acuerdo a las investigaciones se ha vuelto compleja, ya ha habido, hay más involucrados, existen más elementos que hay que investigar, va a solicitar una ampliación por otros 4 meses más. Entonces, y ahí le vienen otros procesos penales más a Camacho. Yo estimo que Camacho no va a salir en más de 1 año, por los otros procesos y por la ampliación. Ahora, la norma tiene un vacío que los legisladores no han contemplado. La ley 1173 tiene un vacío terrible en cuanto a medidas cautelares, porque le da facultad potestativa al fiscal de decir, ustedes, señores del Ministerio Público, si quieren pueden pedir ampliación. Pero la norma no dice, pues, cuántas veces. Es tan discrecional que el fiscal puede pedir 10 veces ampliación. Y puede decir, acá ha habido organización criminal, 180 días. Y puede seguir ampliando, porque la norma es abierta. Y en estados democráticos sociales de derecho, las cláusulas abiertas, que son cláusulas pétreas, son prohibidas, no existen. Es decir, que toda norma procesal tiene que tener un límite. Pero esa es la realidad, ese es el contexto al que yo puedo contribuir en este diálogo. Muy bien, nos vamos con lo último, que dice, según los cálculos y según el juego de posibilidades incluso, puede estar don Luis Fernando Camacho más de 1 año, en esa condición incluso, ¿no? Sin que haya de por medio incluso una sentencia, tomando en cuenta la experiencia con el caso de la expresidente Yanine Áñez. Pero habrá que evaluar qué otros aspectos jurídicos más se van manejando en este tema. Pero ahora, desde el punto de vista del enfoque político, vamos a hacer ya una segunda ronda en este primer punto. Don Amílcar Barral, y les vamos a solicitar a nuestros invitados especiales ir reduciendo poco a poco el tiempo de su participación, aunque se ha mostrado bastante agilidad. Pero desde el punto de vista político, ¿cuál va a ser el enfoque, o el efecto más bien, el efecto que ya se ha podido observar con esa paralización de actividades por 24 horas el viernes, el mismo día de la aprehensión de Luis Fernando Camacho, ya se generaban algunas acciones de protesta, y a pesar de las fiestas de fin de año, la llegada del 2023,
¿podrá generarse un escenario de conflictividad desde su punto de vista? Y segundo, hay también qué decir frente a esas observaciones que ha dado cuenta. Un poco más serían errores de la propia defensa de Luis Fernando Camacho que habrían posibilitado, han generado su condición actual de detenido preventivo por 4 meses. A ver, escuchándole al doctor Gutiérrez, interesante. A ver, no seamos ilusos que Luis Fernando Camacho no va a salir en 4 meses. ¿Se acuerdan que con Janine pasó lo mismo? Lo han ampliado porque puede decir, no, no, el tema es muy complejo y necesitamos más plazo, por eso, y tienes razón en espacios que tiene esa ley, que el fiscal tal vez ni investiga, hemos hecho esto, pero no estaba, pueden buscar alguna cosa y lo amplían por 90 días, otros 4 meses, y cuando está cumpliendo los otros 4 meses, llega la imputación del caso Golpe 2, donde también está acusado Luis Fernando, después creo que tiene otro proceso por legitimación y otra serie de procesos, entonces no creo y más cuando se está manejando políticamente, no creo que Luis Fernando tenga la salida muy pronto, que digamos, eso te estoy hablando del tema legal, que lo ha explicado muy bien el doctor Gutiérrez. Creo que también en esto ya de lo político, la detención del gobernador viene también a consecuencia del paro de los 36 días. Quieras o no haber parado una ciudad por ese lapso de tiempo y no haber sacado ningún resultado, siempre lo he dicho, más allá de que yo pueda ser opositor, que los resultados que han querido mostrar ante la población no han sido lo que la población de Santa Cruz y Bolivia esperaba. Y creo que ahí ha habido un desánimo total de Santa Cruz contra sus líderes, incluso contra su gobernador. En este momento, a ver, yo creo que Luis Fernando estaba desgastado con eso del paro, pero ahora esto políticamente también lo está haciendo subir bastante por el tema de la solidaridad que está teniendo no solamente de Santa Cruz, sino de La Paz. No porque lo quieran a Camacho por lo que sea, sino por la manera como ha actuado el gobierno y cómo está actuando la justicia en razón de su detención. Lamentablemente en nuestro país estamos solos. En cuestión de oposición, tenemos una oposición en el Congreso que a excepción de 5 asambleístas que conozco, es paupérrima, hay unas peleas internas en la misma oposición, lo mismo pasa en el movimiento al socialismo. En cuestión de partidos políticos no hay liderazgo, entiendo que don Carlos Mesa no representa el tema de la oposición, Samuel está dedicado más a sus temas privados, y ahí se acabó, creo que Tuto quedó ahí nomás, pero quieras o no, son representantes de la oposición, sin ya tomar un cuerpo, por así decirlo, de una militancia o de personas que se puedan manejar como militancia. En cuestión institucional cívica, estamos peor. Sin que se ofenda, yo creo que alguna vez se lo dije hasta públicamente a Manuel. Manuel es representante de una de las instituciones más grandes que tiene nuestro país, que también, entiendo yo, viendo de afuera, al CONADE, se han dejado solos, o lo han dejado solo a Manuel. Ya no se tiene la representación que se tenía hace tiempo, y no es precisamente por quien hoy dirige el CONADE, sino que se ha cometido errores el 2019 muy grandes. Yo siempre voy a reiterar, no he sido parte del gobierno de Janine, más allá que he sido opositor, pero hay muchos que se han aprovechado de la lucha de los 21 días. Hay muchos que han agarrado buenas pegas, a nombre de los colectivos, a nombre de la gente que ha luchado y estaban en buenos cargos, que hoy han desaparecido o están queriendo aparecer otra vez por alguna razón, ojalá que sea cívica. Pero también hay que ser claros
que Santa Cruz no se va a quedar tranquilo. Yo creo que con el paro del día de ayer, que ha sido contundente, lo que pueda pasar a partir del día martes va a ser muy, muy, muy complicado. Entiendo yo, es una opinión que lo he hecho conocer, que las medidas que ha tomado o decisiones que ha tomado en su primera reunión inmediatamente detenido Luis Fernando Camacho por parte del Comité Cívico Santa Cruz han sido muy tibias, no ameritaban el extremo que se estaba llevando con la detención del gobernador y por qué no decir líder de Santa Cruz como es Luis Fernando Camacho. Entiendo que va a haber más movilizaciones. Las muestras del primer día han sido muy complicadas. Sin embargo, también nos hemos convencido de que el movimiento al socialismo con sus autoridades están llevando, infiltrando gente, están haciendo autotentados. Lo hemos mostrado con videos lo que ha hecho Edgar Montaño, por ejemplo, el ministro, diciendo: mi casa me lo han quemado, pero a las 4 de la tarde estaba con una camioneta de la policía desocupando su casa, como adivinando que iba a pasar algo. Lo mismo pasa con la fiscalía cuando están sacando documentos. Videos más bien existen. Y hay otro video del INE donde denuncian que militares estaban incendiando ese lugar. Y no sé, en los días de paro hemos visto cómo los policías plantaban pruebas a gente que detenían y les ponían una bomba molotov en las manos. Yo sé que Santa Cruz no se va a quedar tranquilo. Esto no es tanto por Camacho, sino es por la manera como se ha hecho y la falta de respeto que han tenido a una región. El gobierno ha pensado, o está pensando, que por el hecho que supuestamente han tenido una victoria física en el tema del paro de los 36 días, ellos ya podían hacer lo que querían en Santa Cruz. La exigencia de Morales y demás. Santa Cruz, imagínense que ciudadanos cruceños, en cantidades, porque si hacen, ¿a qué quiero llegar? Si quieren hacer sus protestas en Santa Cruz, nadie les va a dar importancia, y hasta la prueba de los 36 días de paro. ¿Qué pasa si se vienen cruceños en gran cantidad a protestar en La Paz? Te hablo de 2.000, 3.000 cruceños. Ahí se une ADEPTOCA, ahí se une el CONAR, ahí se une la sociedad civil y demás. ¿No será que el gobierno se estaría ganando un problemita grande por haber hecho todo esto, por querer mostrar fuerza? Ya les he dicho también, por querer mostrar mensajes a su propio partido político y por querer meter miedo a los opositores, y que esto a la larga, más a mediano plazo y a corto plazo, pueda resultar un boomerang para el gobierno y después se estén arrepintiendo, porque está claro de que dirigentes, la sociedad civil, y lo han demostrado ayer en su paro, ellos están decididos a todo. Y esto va a llevar confrontación, porque imagínense que se vengan cruceños a La Paz a protestar. El tema es cómo van a llegar a La Paz, porque con seguridad el gobierno va a movilizar gente en Cochabamba, en Oruro, en Panduro, y ahí va a haber enfrentamiento. O sea, no están midiendo eso. El enfrentamiento, la confrontación que puede haber entre bolivianos. Eso ha pasado los 19 días, ¿se acuerdan? Cuando movilizaban gente y quería venir gente de Potosí, los mineros han utilizado armas de fuego con francotiradores y demás. Ha habido denuncias de abusos sexuales que han tenido universitarias por parte de gente del movimiento al socialismo, que nunca se ha investigado. Se va a poner complicado. No es que lo van a dejar a Luis Fernando. En algún momento se hacía una comparación con lo que ha pasado con Leopoldo Fernández. Lo vamos a llevar a declarar nomás don Leopoldo, y don Leopoldo ha estado, creo, 12 años, ¿no?, en la cárcel. 12 años en la cárcel. Seguramente ahí Manuel va a hacer lo mismo. Pero no, pues, Cobija creo que es un barrio de La Paz en cantidad de gente. Santa Cruz es mucho más grande, es mucho más poderoso.
O pueden imaginarse lo que pasó en Potosí. En Potosí han hecho lo mismo, lo han agarrado a Pumari, han sacado prevenciones para los otros dirigentes, cabezas del comité cívico, y absolutamente no, nadie ha podido hacer nada, y al final Pumari se quedó solo. Tema cívico, estamos muy complicados en Cochabamba. En La Paz no existe comité cívico. En Cochabamba entiendo que tampoco, pero yo creo que la sociedad civil va a apoyar cualquier medida que tenga que tomar la gente de Santa Cruz. Perfectamente. Le agradecemos a don Amílcar Barral, cerrando este primer punto. Le pedimos lo mismo a don Manuel Morales para ir cerrando este primer aspecto del programa. ¿Qué consideraciones, qué puntualizaciones más tiene? Sí, lo más importante que nosotros sostenemos es que este tipo penal de terrorismo es cuestionado también por organismos internacionales, y cualquier persona que lee el Código Penal va a encontrar que esta tipificación no se ajusta, ¿no?, a hechos concretos, es demasiado abierta, demasiado general, y precisamente en la imputación que hace el Ministerio Público, prácticamente puedes hablar de lo que tú quieras, ¿no?, y acusar a las personas, en este caso a Fernando Camacho, de terrorismo sin aportar ninguna prueba convincente. Incluso si se tratase de una audiencia de medidas cautelares, donde mínimamente el Ministerio Público tiene que establecer qué relación ha existido de Fernando Camacho con el terrorismo, a qué acto de terrorismo específicamente se está hablando, y finalmente aportar un mínimo de pruebas. Entonces nosotros partimos de este criterio, ¿no?, de que la tipificación es errónea, es ambigua, es amplia, y posibilita precisamente toda esta persecución política que se está haciendo. El otro aspecto que nosotros manifestamos es que pedimos, y lo hemos dicho desde el primer momento, estamos solicitando que el gobierno, en este caso Ministerio de Gobierno, régimen penitenciario, tiene que garantizar la integridad física de Luis Fernando Camacho, física e intelectual, psicológica. Ahora, alguien nos va a decir, pero eso es obvio, ¿no? En un recinto penitenciario, por supuesto que se toman las medidas para precautelar. Yo quiero hacer el recuerdo a la opinión pública la situación del señor José Aramayo. ¿Se acuerdan, no?, del señor José Aramayo, del Fondo Indígena, que ha tenido como más de 200 procesos, y que según una institución que ve el tema de la tortura, que para nada podríamos decir que es opositora, vinculada al tema de los derechos humanos, ha señalado que el señor José Aramayo ha muerto por una serie de torturas que se han realizado tanto en estrados judiciales como en su vida en el recinto penitenciario. No estamos hablando de algo que no pueda suceder. Por lo tanto, el gobierno tiene que garantizar, porque además el gobierno ha generado y sigue generando una campaña de odio, ¿no?, contra el señor Camacho, contra el liderazgo cruceño. Hay una especie de racismo a la inversa, ¿no?, que se promueve con una serie de criterios, y ustedes lo han visto en la calle, escuchan los medios de comunicación que son adherentes al actual gobierno, la forma como se expresa la gente, ¿no? Hay que matarlo, es un asesino, 30 años de cárcel, con despropósitos, incluso más allá de la tipificación, en caso de que fuese la correcta. Entonces, para nosotros ese es otro tema que también es importante destacarlo. Y el otro tema es que con la forma como Camacho ha sido enviado con ya una detención preventiva, por la forma como se ha argumentado, por la acción de los jueces, prácticamente estaríamos frente a la presencia de una persecución judicial abierta. Es decir, ¿quién es el siguiente de la lista, no? ¿Quiénes van a ir? Tuto Quiroga, Carlos Mesa, ¿no? Es decir, y con los mismos vicios y con las mismas incoherencias, este caso abre las puertas de una persecución judicial, y eso es lo que nosotros también estamos cuestionando y estamos en contra. Para finalizar y poder abordar los otros dos temas, considero que la detención del señor Luis Fernando Camacho ha cambiado la coyuntura del país. O sea, antes de su detención había una correlación de fuerzas, había un conflicto abierto en Santa Cruz, el gobierno, el censo, todo lo que ustedes quieran,
con su detención está cambiando la coyuntura política, y creo que a partir de eso necesitamos reposicionar también nuestras actitudes, y seguro de eso vamos a estar hablando en los siguientes 2 temas. Muy bien, le agradecemos también a don Manuel Morales, ya cerrando este primer punto del programa. Lo hacemos también con usted, doctor Franklin Gutiérrez. ¿Qué elementos más destacar para finalizar con este primer punto? Bueno, primero que hay que aclarar bien que el tema del tipo penal del terrorismo va a ser tela de un debate. Seguramente los abogados van a plantear un incidente de nulidad de esta imputación por escrito y debidamente fundamentado de acuerdo al 314 del Código de Procedimiento Penal. Desde hoy día tienen 10 días para poder plantear aquello. Y luego van a contestar y se va a llevar a cabo una audiencia ya con el juez titular, y ahí se va a definir si el tipo penal está bien adecuado con relación a los elementos fácticos y a la conducta del señor Camacho. Lo que me llama la atención es lo que Aníbal Basal dice, no es tanto Camacho ya el tema. Yo comparto aquello, porque el tema se está volviendo regional. Es decir, yo tengo clientes en Santa Cruz, dicen, no, el Camacho aquí no ha hecho nada, por último, no ha hecho ni gestión, Camacho, o sea, no nos interesa Camacho ya. Sino esto nos ha dolido, porque más allá de que no ha hecho nada, pero es una afrenta ya al pueblo cruceño. Entonces, este tema se está volviendo regional, decir, bueno, nos han laburado, nos han madrugado y se lo han llevado fácilmente a Camacho, pero ese es un dolor, no por Camacho, es un dolor por el tema regional, el orgullo cruceño. Entonces, ¿a dónde estamos perfilando en este conflicto? A un enfrentamiento que históricamente me hace recuerdo cuando traslada La Paz la sede de gobierno de Sucre, en el gobierno de Pando, ¿no? Ese era un conflicto entre chuquisaqueños y paceños, porque La Paz era la hegemonía en ese entonces por el comercio, el dinero estaba en La Paz era pues un puerto abierto, y claro, la rivalidad con Chuquisaca era terrible, hasta que el liberalismo de Pando decide, ante esa rivalidad regional de paceños y chuquisaqueños, trasladar la sede de gobierno de Sucre a La Paz, ¿no? Hubieron procesos, hubieron un montón de situaciones históricas, y yo creo que lo mismo podría suceder, y se está dando y se está armando un enfrentamiento regional entre lo que es La Paz, o como llaman los collas, contra los cambas, o los cruceños contra los paceños, como quieran llamarlo, o cualquier adjetivo a utilizarse. Ahora, el hecho de que los cruceños quieran venir a La Paz, yo lo veo un tanto difícil por las condiciones geográficas, la situación de la distancia. Yo considero que la resolución que han emitido ellos el día de ayer, luego de enterarse de la aprehensión de Camacho, es muy tímida, comparto aquello, es muy tímida, pero yo tal vez podría decir que es estrategia y es distractiva. Porque si es distractiva es que a partir del martes recién ellos van a lanzar toda su artillería y su estrategia para poder recién enfrentarse al gobierno de Arce, porque todo es gobierno de Arce, todo es gobierno de Arce. Es que el Arce domina todo el órgano judicial, él ha ordenado aquello, él ha hecho hacer la imputación, todo es Arce, ¿no? Entonces es un enfrentamiento contra Arce. Yo considero que entonces, si va a ser así, el tema jurídico y el tema procesal penal ya no interesa. A los cruceños ya no les interesa, y no les va a interesar ya la situación de Camacho, porque Camacho no va a salir en más de un año, no va a salir, a no ser que una acción de libertad y el Tribunal Constitucional diga que esa resolución no está bien fundamentada, la del juez, y ¿qué va a decir? No va a decir como un habeas corpus, sale en libertad, vuelvan a dictar, ese es el sistema, ¿no? Vueltero, vuelva a dictar, va a tener que volverse a dictar una resolución con mayor fundamento, pero que esa resolución fundamentada sea a favor de Camacho, medio difícil porque ya la complicación viene a través de los otros procesos que tiene incluso con impuestos, ¿no? Con impuestos nacionales. Eso está difícil. O sea que la imagen de Camacho va a ser más
más oscura, más dañada a medida de que vayan publicando los otros procesos. Por lo tanto, Camacho va a dejar de ser la vanguardia política y lo que va a ser es un tema regional, porque ya hoy día ya se están peleando en la gobernación. De acuerdo a los estatutos autonómicos de Santa Cruz y al artículo 28, la sucesión viene pues por el vicegobernador, que en este caso sería Aguilera, si no me equivoco, ¿no? Y Aguilera tiene pues mucha oposición en los funcionarios de la gobernación, y los funcionarios tienen miedo pues a que se destape también una olla de grillos, ¿no? Por parte de Aguilar, no sé si le dejarán también, bueno, pero va a haber ya conflictos en la gobernación también la próxima semana. Es decir que Santa Cruz, si yo lo voy a ver como Santa Cruz versus gobierno Arce, un poco que me estaría equivocando. Yo creo que es la élite cruceña, la parte que respalda a Camacho, que ya se va a cambiar de camiseta, va a decir la cruceñidad, el orgullo cruceño versus el gobierno, ya van a ampliar su pliego petitorio, ya no va a ser solamente la relación Santa Cruz con el Estado, seguramente las medidas de presión van a ir más allá, pero eso se va a ir apagando, y lo que yo creo que van a ir fortaleciendo es el tercer punto, la búsqueda de la federalización. ¿No es más bien el gobierno contra o la gente que no está de acuerdo con la persecución política versus el gobierno, más bien la dicotomía? Es que si yo estoy en Santa Cruz, mi pensamiento es otro. Más allá de Santa Cruz, Claro, ¿no? si yo estuviera en Santa Cruz pienso de esa manera, pero si estoy en La Paz pienso de otra. ¿No es cierto? O sea, desde qué ángulo yo lo vea. Entonces, todo depende de aquello, ¿no? Entonces, hay que ver lo que va a pasar. Yo creo que adelantarnos a dar un criterio conclusivo en este momento es un poco difícil. Yo creo que esa medida de Santa Cruz es distractiva y la verdadera artillería la están preparando, y ahí vamos a ver también la respuesta del gobierno. Porque el gobierno, ahorita el Ejecutivo no ha dicho nada. Es como los incas, ¿no? Los incas ¿cómo gobernaban? A través de los jueces gobernaban los incas. ¿Y quiénes eran los jueces? Los parientes del inca. Y así se gobernaba, ¿no? Eso no es novedad. Entonces yo creo que hasta ahí nomás está avanzando la justicia, va a ir a la apelación, pero el enfrentamiento se va a dar con las amenazas de los bloqueos, la toma de entidades públicas. Ayer han publicado qué entidades públicas se están bloqueando, entonces la policía un poco que está abandonada en Santa Cruz. Han ido 70 efectivos por cada departamento a la ciudad de Santa Cruz, pero 70 efectivos es poco, ¿no? Entonces, hay que ver, la próxima semana vamos a medir lo que va a venir, la coyuntura está por verse. El próximo año, ¿no? Por eso en el próximo punto vamos a tratar el tema de lo que nos viene el 2023. Más adelante, ¿no? Muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. Inmediatamente vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver más bien con una evaluación, con una valoración acerca de los elementos más destacables en materia informativa y de impacto fundamentalmente en la realidad boliviana que se ha vivido en este 2022. Lo decíamos desde un punto de vista integral. Muchos intentan realizar en lo político, en lo social, en lo económico, pero no, nosotros tratamos de hacer un enfoque desde un punto de vista integral. ¿Qué elementos, qué aspectos, qué puntos serán los más destacables de este año 2022? Quizá lo prioritario sea lo político, quizá lo económico o lo social. Hubo mucha tela que cortar en varios temas. El censo o el movimiento, el conflicto por el censo, lo ocurrido internamente en el movimiento del socialismo, que ha sido el año dicen muchos. Es decir, hay varios aspectos que nuestros invitados van a dar cuenta ahora. Empezamos con usted, don Amílcar Barral. ¿Qué dice sobre esta evaluación acerca del 2022 y los temas más importantes? Primero, para que no digan que uno es opositor por oponerse, hay que reconocer nomás de que han tenido la habilidad de tener el tema económico estable en el país, pero son muy farsantes los del gobierno, ¿no? Somos los campeones mundiales, subcampeones mundiales, mejor no. El otro día lo he escuchado al presidente, ¿no? O sea,
al ministro diciendo somos los subcampeones, algunos países nos envidian, cuando tienes todo el Prado de aquí lleno de gente pobre que viene del norte de Potosí y otros lugares a pedir caridad y la pobreza extrema es todavía grande. Sin embargo, la estabilidad económica se ha estado manteniendo. Ojalá no sea, y varias veces cuando era ministro Luis Arce Catacora lo hacíamos conocer cuando lo convocamos a la Cámara, ojalá que no sea una burbuja, porque en algún momento Luis Arce aseguró que Bolivia estaba con un caparazón, por así decirlo, no sé si es la palabra, en el tema económico, pero entendemos por todo lo que está pasando, especialmente en Argentina, en Venezuela, no estemos yendo en ese camino, estemos inflacionando a nuestro país, estemos haciendo ver de que todo lo económico está bien y que de la noche a la mañana nos vengan sorpresas con el 2023 que viene. En eso hay que reconocerlo. También lo que a muchos nos preocupaba todavía, más a los que lo hemos pasado y lo hemos sufrido, el tema del COVID, se ha hecho nomás una lucha frontal contra esa pandemia. Hoy por hoy ya se van normalizando las cosas, pero ya nos siguen apareciendo más virus y demás, pero se ha hecho nomás un trabajo aceptable. Sin embargo, también ha habido metidas de pata desde un principio, como el tema del censo, cuando el gobierno, el 2021, firmaba un decreto que el censo se iba a realizar en noviembre del 2022, asegurando que todo ya estaba hecho, que todo ya estaba armado, y creo que ahí comienza el problema real de el gobierno con las regiones, especialmente con Santa Cruz. El tema del censo no era interés de Santa Cruz nada más, era interés nacional. Los discursos que se daba, y eso es lo malo, ¿no? Que cuando eres político, que un día digas una cosa y a los otros días digas otra cosa muy inversa a lo que en un principio dijiste, lo que pasó con el vocero presidencial que aseguraba que todo está hecho para el censo en noviembre y después se volvió uno de los más luchadores que tenía que hacerse. El 2024 hemos tenido a una región sacrificada por más de 36 días, también con muy mala estrategia cívica y también de autoridades, que lamentablemente no han sacado el resultado que tal vez todos esperábamos. Yo sigo dudando, discúlpenme, que incluso el censo se lleve adelante el 2024, ¿es no lo que está programado? Sí. No sé si se llevará adelante. Si estamos viendo los cálculos políticos que están haciendo, no creo que se lleve adelante un censo. Van a sacar algún pretexto, no sé, lo pongo en este 31 de diciembre del 2022, pongo en duda la realización del censo el 2024. Las peleas en tema político, en lo legislativo, sabes, voy a ser un poquito hasta vulgar en esto. La oposición casi todo el año se ha hecho mamar con el MAS. Incluso teniendo al MAS con menos porcentaje, teniendo solamente con el 50+1 y no tenían unos 2/3, con varias leyes, con la elección del defensor del pueblo, los se han encontrado con los pantalones abajo, muchos yéndose a los aniversarios, al aniversario de Santa Cruz, otros al concierto de Daddy Yankee y demás, y otras cosas. La elección y el ascenso de generales, mira lo vergonzoso que tenemos en el ejército en este momento con su comandante, del puesto 46, 47 creo que ha llegado a ser el comandante. Muy malo el trabajo, lo reitero, a excepción de unos 4 o 5 diputadas y diputados, senadores en la oposición, ha sido una gestión muy pésima, por no decir otra cosa. En el MAS, peor todavía, ¿saben qué? Hemos llegado a un extremo de llevar a la peor humillación a lo que es la Asamblea Legislativa o lo que era el Congreso de la República antes.
Yo recuerdo cuando era niño, me gustaba ir a la Cámara a ver esos debates que se hacían con conocimiento de causa, donde aprendías algo. Ahora vos ves que una señora de pollera le está rascando a su compañero de partido. Lo sorprendente, tienes más diputados, somos autoridades electas, yo he sido diputado, diputados acusando de narcotráfico a sus compañeros de partido, diputados acusando de corrupción, lo de ABC que ha quedado en nada, y estamos hablando de millones. Lo del gobernador de Potosí, cuando a Camacho le están metiendo a la cárcel, a otro le están salvando de pena y culpa, cuando se ha demostrado que ha habido irregularidades en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es del MAS. Lo del MAS en el Congreso y políticamente hasta el 2025 no creo que se solucione. Pero voy a ser claro en algo. Y esto viene una autocrítica para la oposición. Si los de la oposición no comenzamos a armar por lo menos un movimiento político con la participación de la gente, pero no de los mismos, esa es mi idea, es una opinión personal, no con los mismos de siempre, porque ya hemos tenido las malas experiencias de que las juntuchas, las alianzas, no son buenas para hacer política, pero peor en el Congreso. Lo hemos visto en la anterior gestión, lo estamos viendo en esta gestión, y que los que siempre han sido los eternos candidatos o caudillos de los partidos políticos no han dado la talla para afrontar a un monstruo que era, estoy poniendo en el pasado, el movimiento al socialismo. Creo que hoy están divididos y matándose entre ellos, lo que en eso, y eso al doctor Gutiérrez, me gustaría que en la opinión que dé nos haga saber cuál es su parecer, de que cuando autoridades nacionales se acusan de narcotraficantes, se acusan de mafiosos, se acusan de corruptos, públicamente, mostrando supuestamente documentos y demás, y tener a un fiscal general del Estado o un fiscal departamental que estén viendo el balcón sin decir nada cuando se están denunciando delitos graves. Tener a un expresidente del Estado como es Evo Morales denunciando hasta el robo de sus celulares y acusando a un ministro de gobierno. Lo ha dicho don Carlos Romero, por ejemplo, el otro día, cuando decía, en su cara se lo ha dicho, tu ministro de gobierno es narco, hace lavado de dinero. Doctor, no estamos hablando cosas pequeñas, lo están haciendo ex autoridades. Un ex ministro de gobierno que sabemos que tenía esa información y que están haciendo un expresidente del Estado boliviano que denuncie la protección al narcotráfico por parte de un ministro o el mismo. Es más, en algún momento, y eso se lo ha dicho Evo Morales, a Luis Arce se lo ha dicho, tu hijo está metido en cosas, que es Vox Populi, pero que el Ministerio Público no actúe con la transparencia que tenía. A ver, diputado, señor expresidente, venga, a ver, ¿cuáles son estos? Porque estás denunciando delitos muy graves, porque no son delitos que lo hacen personales, sino que le hacen daños al Estado. En eso mi admiración va, por ejemplo, con la Fiscalía General del Perú. La Fiscalía General del Perú, una mujer con mano fuerte, lo ha acusado de organización criminal a Pedro Castillo, y ya sabemos dónde está Pedro Castillo. En Argentina, un fiscal le ha acusado de organización criminal a Cristina Kirchner, le han sentenciado 6 años, que obviamente no entra a la cárcel, pero le han sancionado de por vida para que no pueda hacer más nada en el ambiente público, o sea, en el ambiente político. Pero aquí en Bolivia lo tenemos, no sé, el otro día lo he visto después de 3 meses, creo que al doctor Lanchipa. Al fiscal departamental se le ve de vez en cuando. Y está mandando a fiscales nuevitos, tal vez para recomendarse, a perseguir. Y si no la tienes, te la inventan. Pero que cuando se hace temas nacionales, cuando se hacen públicos, hacen conferencias para acusarse de narcotraficantes, y que la justicia no haga nada, deja mucho que pensar. Ahí ya estás pues confirmando
que la justicia está a la par de que les llamen de La Paz. No sé si el ministro Lima, ¿cuántas denuncias ha tenido? ¿Cuántas veces han pedido la salida del ministro Lima? Pero se sigue manteniendo. Entonces, lo que estamos viviendo en nuestro país creo que es sui generis de mucho tiempo. Y esto, creo que en nuestro país ya la gente se ha acostumbrado, y está mal, a escuchar todos los días corrupción aquí, corrupción allá, corrupción aquí, corrupción allá, narcotráfico y demás, y que ya se ha aburrido porque lamentablemente la justicia no hace nada. El Ministerio Público, llamado a eso, no hace nada. Mire, la sinvergüenzura que ha tenido el gobierno, de que decía que, por ejemplo, estos conflictos que estamos teniendo últimamente por el tema de los casos Golpe 1, Golpe 2, donde le han utilizado a la exdiputada Patti para meter esos procesos, se los he dicho a un principio, la principal acusadora para esto era doña Nadia Cruz, ex defensora del pueblo, hasta por moral, mantenete al margen unos 6 meses. Pero ni bien sale de su pega, el lunes ya está con su memorándum de viceministra. Entonces, eso no te quiere decir que la señora su informe le ha hecho favoreciendo al MAS y perjudicando a la oposición. Pero no, absolutamente para eso la justicia no está. Creo que este año que viene son las elecciones judiciales, ¿no, doctor? Vamos a hablar seguramente después de eso. Se viene un desafío, pero este 2022 ha habido cosas positivas, pero muchas más negativas. Estamos terminando mal el año con la detención de un gobernador en nuestro país y sacando totalmente la careta de la justicia. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Amílcar Barral en este segundo punto. Vamos a darle también la palabra a don Manuel Morales para que haga referencia acerca de los sucesos, los elementos más importantes que destacan en este 2022 que precisamente cerramos hoy. Sí, el CONADE está sacando un anuario del 2022 y tenemos un registro de todo lo que ha pasado, lo que hemos hecho. Muy interesante, por cierto, porque te permite una mirada retrospectiva, ¿no? Lo que hay que señalar es que ha habido varios conflictos. Creo que el tema del censo ha sido un tema inesperado para el gobierno, porque planteó en primer lugar una postergación al 2024, luego dijo que los resultados se iba a conocer el 25 o el 26, y de ahí desde la sociedad civil surgió pues un cuestionamiento, ¿no? Básicamente preocupados por el tema del pacto fiscal, que todavía está en veremos, ¿no? Que no hay una forma normada incluso, ¿no? de regularlo, pero preocupación también por el tema de las elecciones, sobre todo en la redistribución de escaños a partir de los resultados del censo. Esto es lo que manifiesta el artículo 146 de la Constitución, ¿no? Nos guste o no nos guste. Entonces el conflicto del censo creo que ha polarizado y ha habido un efecto político inmediato, cuál ha sido la definitiva, bueno, por lo menos aparentemente definitiva división, ¿no? De las bancadas dentro del movimiento al socialismo, pero también de una división o una fragmentación de las otras bancadas. A esta altura, si evaluamos la composición del Parlamento, el hecho de que existan mayorías y minorías se ha relativizado en cierta forma, ¿no? El MAS de tener un control mayoritario ahora tiene 2 bancadas, veremos si esto se consolida, se profundiza. La oposición ha quedado con una fuerza, pero veremos qué es lo que pasa. Entonces, del tema del censo, el gobierno ha salido muy mal parado. Creo que ha habido un triunfo el hecho de que el censo se va a realizar en 2024 y que mínimamente se garantice pacto fiscal y reforma en las circunscripciones uninominales, que van a ser sobre todo más urbanas que rurales, lo cual va a ser un aporte interesante para la democracia. En todo caso, quedará en la agenda del próximo año varios retos para el Tribunal Supremo Electoral. El gobierno siempre ha dicho que la oposición o las oposiciones no tienen propuesta y que prácticamente no son nada, pero con el tema del censo creo que se ha logrado un nivel de conflictividad interesante. El otro tema es el tema de la justicia. Si bien lo vamos a analizar en el próximo punto,
pero el gobierno prácticamente ha estado en la mayor incapacidad de dar cumplimiento a la reforma de la justicia. El ministro Iván Lima, previo a las elecciones que van a venir el próximo año, del recambio de los magistrados, se comprometió frente al GEI de la CIDH, 36 recomendaciones, solo ha cumplido 2. 34 recomendaciones que tiene que ver con mejora del Ministerio Público, con asignación de nuevos jueces, avances normativos, la reparación de las víctimas, etcétera, etcétera. Solo 2 ha cumplido, que son más de trámites administrativos. El ministro Iván Lima ha pedido 2 años han transcurrido del informe del GEI, 2 años más, 4 años, ¿no? Entonces ahí hay una deuda pendiente. García Sayán ha hecho 20 recomendaciones para mejorar la justicia, reformar, ninguna se ha cumplido, ¿no? Entonces ahí vemos también grandes déficits que tiene el gobierno. Y el otro tema al que me quiero referir muy rápidamente es que el 2022 ha emergido también una noción, una percepción en la mentalidad de la población de que la economía está sufriendo una transformación, una metamorfosis. Si bien el gobierno y la población lo observa, hay una estabilidad del tipo cambiaria. La gente sí sabe y es consciente que existe una política de subvenciones muy dura, ¿no? Muy fuerte, pero que está saliendo de los propios recursos, ¿no?, que tiene la población o el país. Entonces, la pregunta que ha surgido es si este modelo es sostenible y si el 2023 no va a haber novedades. Por el otro lado, también han surgido informaciones de que esta estabilidad podría ser ficticia y que finalmente se ha ido narcotizando e informalizando la economía del país, con reservas internacionales que están bordeando los 700 millones de dólares, de 15,000 que hubo en un momento pico, digamos, ¿no?, de mayor bonanza económica el año 2013. Ahora 700 se dice que garantizarían un mes más de importaciones. Entonces también ahí ha surgido y surge en la población varias interrogantes sobre la posible estabilidad económica, más el paro que hubo en Santa Cruz, y bueno, ahí hay otro problema que también seguramente en los próximos meses vamos a tener alguna novedad, porque este modelo no podría ser sostenible pues de manera indefinida. En consecuencia, la evaluación que nosotros hemos hecho es de un año 2022 con un profundo déficit en el tema de los derechos humanos, ¿no? En este momento ustedes saben que hay una cantidad mucho más grande de personas detenidas por razones políticas, de movilización social. Este es el caso de los dirigentes de ADEFCOCA, prácticamente toda la dirigencia de una asociación de productores. No estamos hablando de un sindicato, no estamos hablando de un partido político. Una cantidad muy grande de personas detenidas, la famosa detención preventiva, personas perseguidas o con arresto domiciliario, el tema de una profunda crisis económica que lo ha develado también estas movilizaciones y el paro que ha habido, un 80% de la población que afirma que si ese día no trabaja, prácticamente en la noche no tendría que llevar de sustento a sus familias, ¿no? Esta ha sido una de las razones que más han expuesto las personas para no adherirse a paros o no adherirse a movilizaciones, lo cual muestra también la extrema debilidad de la economía boliviana y que nos muestra que no somos ni la primera economía ni la segunda del mundo, que seguimos siendo un país realmente raquítico, dependiente, que no producimos ni alfileres ni clavos, ¿no? Y que finalmente nos hemos convertido en un país que importa todo o todo ingresa de contrabando. La seguridad alimentaria prácticamente está por los suelos, ¿no? La producción nacional es muy endeble. Estamos comiendo todo lo que se produce o en Santa Cruz o ingresa por la vía del contrabando. Y finalmente esta presión, ¿no?, de la importación de los hidrocarburos, que es como una espada de Damocles
que seguramente el gobierno puede estar pensando en lanzar una serie de medidas económicas a partir de enero, y por supuesto en un clima de persecución política a la dirigencia cruceña, podría ser este un momento oportuno para el gobierno para tomar estas medidas y no tener un sector social que le haga resistencia, que en este caso sería Santa Cruz, debido a esta persecución política que se puede presentar. Este es un poco el panorama, ¿no?, que yo veo del año 2022, y seguramente vamos a hablar de manera muy puntual sobre las perspectivas del 2023. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. ¿Qué dice usted de don Franklin Gutiérrez sobre este segundo punto? ¿Qué deja como elemento más importante, como elementos más importantes este 2022? Bueno, partiremos primero por plataformas. En el tema económico, yo creo que nadie va a discutir de que la tasa de crecimiento del 4.1% es satisfactorio. La inflación del 1.7%, que es la más baja, yo creo que da una muestra de que si bien ha habido inflación, pero se ha podido controlar, eso es cierto, se ha controlado la inflación, y es por eso que económicamente estamos bien, los mercados están llenos, no vamos a pretender un país de las maravillas, pero económicamente, luego de haber sufrido los efectos del COVID, lógicamente Bolivia se ha recuperado económicamente, y el modelo económico productivo comunitario que está lanzándose, ¿no es cierto? Hay que esperar que las reservas que tiene el Banco Central para generar mayor estabilidad se incrementen el próximo año. Tenemos buenas reservas, y consiguientemente lo que hay que hacer es dejar trabajar en lo económico al gobierno, que empiecen a producir las empresas nacionales, y para tener resultados, ¿no? Eso en el ámbito económico. En el ámbito social, el 2022 ha sido un año de conflictos con el tema de DEFCOCA primero, el tema de los cocaleros y la rivalidad entre dos bloques que han tenido en zozobra a la ciudad de La Paz, y eso no está resuelto aún. Es un tema que se va a resolver el 2023, eso está en statu quo por el momento. Otro tema que también ha sido trascendental es el paro de más de 36 días en Santa Cruz. Yo creo que ese es el tema tal vez estrella, podríamos decir, para poder ponerlo en la mesa del debate. Lo que se ha logrado es que Santa Cruz ha logrado que el censo se lleve a cabo el 2024, no con la exactitud que ellos querían, pero sí se ha logrado en cierta manera conseguir de que se lleve a cabo. Eso nos va a dar unas nuevas perspectivas y un nuevo escenario en la conformación del órgano legislativo, con sorpresas que nos va a dar el censo, con sorpresas que ya se ve, ya se nota para la ciudad de Santa Cruz un crecimiento, pero también, ¿por qué no decirlo, para la ciudad del Alto? La ciudad del Alto, que en cierta manera se da cabeza con cabeza, se está dando con Santa Cruz, el Alto, ¿no? Es la vanguardia del departamento de La Paz, la ciudad del Alto. Ese conflicto va a generar otros, como la elaboración de la nueva ley que se tiene que dar en la próxima legislatura después del censo, para poder distribuir los escaños. Ahí sí que va a haber un debate muy fuerte en el órgano legislativo, pero vean ustedes que lo que se ha hecho en la gestión 2022 son gestiones y son situaciones económicas, situaciones sociales y situaciones políticas que van a ir a tener efectos al 2023, 2024, 2025. En lo político, bueno, se ha hablado de la crisis del MAS en este año, el 2022. Cualquier partido político que ya empieza con este problema de acusaciones serias como las que ha hablado Amílcar Barral, lógicamente lastiman en su profundidad y llegan a la médula espinal de cualquier partido político, en la cual ya surgen rivalidades muy fuertes, muy fuertes. Ya vemos que en el 2022 el PS1 se está levantando fuertemente, se está armando a nivel nacional. Es un partido que yo creo que va a dar mucho que hablar en la próxima gestión, que surge en este 2022. La crisis del MAS, que si no la solucionan, que empieza el 2022, si no la solucionan, podríamos estar hablando de un declive del MAS,
un declive del MAS, ¿no? Pero también hay que ver que el 2022 no ha lanzado líderes. Nos hablan de un líder que es Camacho, yo no creo que sea un líder. Lamentablemente no, para mí no tiene ni carisma para ser líder. Sin embargo, los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, lamentablemente no son escuelas para formación de líderes con ideología y con solvencia. Tal vez las organizaciones sociales, acá tenemos a Manuel Morales, por ejemplo, un luchador, yo lo admiro, si no son los partidos políticos, tienen que ser las organizaciones sociales, puesto que estamos viendo en el caso boliviano, que es único en Latinoamérica, y que en esta gestión 2022, el peor conflicto muchas veces que ha tenido el gobierno, no son con otros partidos políticos ni con la oposición, porque la oposición deja mucho que desear en Bolivia en esta gestión, es con las organizaciones sociales, con las plataformas, que se han parado muy fuerte. Y lo único que yo critico a las plataformas es la falta de cláusula democrática. Es decir, que las organizaciones sociales, desde las FEJUVES, tienen que aprender a tener cláusula democrática para que no sean cuestionadas en su legitimidad, para no llegar a decir, bueno, ¿quién los ha elegido? Que los comités cívicos que no gozan de cláusula democrática aprendan a asentar la democracia popular en sus organizaciones, y que los que vayan a ser presidentes de un comité cívico, de una FEJUVE, digan, pues yo he salido ganador en estas elecciones en urnas. Y para eso está el rol muy importante del órgano electoral, que, por cierto, los veo muy de escritorio, funcionarios de muy de escritorio. Cuando se trata de plebiscitos sectoriales, de plataformas, es el órgano electoral que tiene que abandonar su silla, su escritorio, y empezar a hacer un marketing democrático popular en estas organizaciones y tener un protagonismo más práctico, más de calle, podríamos decir. Por lo tanto, vean ustedes que yo aumento otro problema, podríamos decir, porque a veces más son problemas que virtudes, ¿no? El 2022 es el juicio a la señora Yanine Áñez, ¿no? Ese juicio que ha sido también político, eso no lo vamos a negar, pero ese juicio también ha develado muchas situaciones que, concatenado con el juicio que se le va a hacer a Camacho el 2023 o a finales, bueno, vamos a tener la historia bien armada, ¿no? Y vamos a tener se va a esclarecer muchas cosas, y bueno, se va a tener una historia ya más develadora, más consistente y más solvente. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Franklin Gutiérrez. Vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con las perspectivas precisamente para el año 2023. Y en este último punto, si bien hemos hecho una evaluación acerca de lo ocurrido el 2022, esto de alguna forma también marca de alguna forma una pauta de lo que va a suceder en el 2023. Ya algunos de nuestros invitados daban cuenta de algunos elementos. ¿Qué nos aguarda el año 2023? Por la premura del tiempo, vamos a pedirles a nuestros invitados, por favor, hacer uso un tiempo relativamente corto, 6 minutos por participación, por favor. Vamos a tomar nota de este detalle. Don Amílcar Barral, empezamos con usted. ¿Qué nos aguarda el 2023? Solo un apunte, José Luis, para que no me olvide, porque los bolivianos van a criticarnos. Creo que una de las cosas peores que le haya podido pasar a nuestro país este 2022 es la pérdida del Silala por la mala gestión del gobierno de Evo Morales y de Luis Arce, la pérdida del mar, y lo peor que en su presupuesto general siguen teniendo Diremar, que tenía que ocuparse la defensa precisamente de estas cosas, le siguen dando más de 16 millones para que se siga manteniendo una oficina que no tiene razón de ser. La Procuraduría General del Estado tiene varias demandas que este 2022, como el tema de la Glencore, que son más de 1.500 millones de dólares, la va a ganar con seguridad, y vamos a tener que los bolivianos pagar con esos errores grasos que ha tenido el gobierno del movimiento al socialismo en todo este tiempo. Creo que ha sido una pérdida muy grande para nuestro país el tema marítimo y el tema del Silala, y que en algún momento hay que encontrar responsables,
porque hay gente que no se ha llevado a ese conflicto con Chile actualmente y tienen que asumir las responsabilidades de todo eso. En relación al tema del 2023, yo ruego, primero, estamos empezando mal políticamente, estamos empezando mal judicialmente. Pero primero yo pido a Dios que se siga manteniendo la estabilidad económica y que no reviente la burbuja que estoy seguro se está manejando de esa manera, una burbuja que nos están haciendo vivir y que en algún momento explote y tenga que afectar a todos los bolivianos con la subvención de muchas cosas que tenemos sin estar trabajando en el tema de hidrocarburos, exploración y demás, sin tener reservas para que en algún momento tengamos que meter mano de eso porque nos va a ir mal económicamente. Ojalá que no pase. Estamos viendo de que lo que está pasando en los países vecinos como Argentina, que es catastrófico, lo más cerca, no le llega a pasar a nuestro país por el mal manejo económico que se quiere hacer o se está haciendo. Eso es, creo que, una de las cosas principales, porque al final todo se mueve con plata. La confrontación política y la confrontación gobierno, cívicos y ciudadanía se va a venir mucho más dura este año. Creo que esta muestra de Luis Fernando Camacho, lo que ha pasado con Yanine, es la punta del ovillo de los que van a seguir y van a seguir siendo detenidos. Hay una lista inmensa que tiene el MAS para la vendetta, venganza, muestra, no sé, o para borrar definitivamente a posibles liderazgos que puedan ser parte de algún tipo de proyecto para el 2025. Si bien hay ríos de sangre que han cruzado partidos políticos en la historia democrática de nuestro país, como pasó entre el MIR y ADN en algún momento, no nos sorprendamos que pase lo mismo con el MAS. Pero obviamente que hay posiciones irreconciliables entre mucha gente que se han acusado, o sea, hay que ser muy sinvergüenza y no tener un poquito de ética, ni moral, ni dignidad al quererte abonar con el que te ha dicho narco. No creo, pero bueno, todo se puede esperar de alguna gente del movimiento al socialismo. Pero creo que también es la oportunidad para que la gente de la oposición empecemos a armar algún movimiento político con democracia abierta, con primarias y es desde el 2023, y que los verdaderos liderazgos que ganen una elección primaria con veedores de gente con experiencia en política, sin ser parte del proyecto, tengamos que sacar nuevos liderazgos, porque es verdad lo que se ha hablado con el doctor Gutiérrez, el mismo Manuel lo sabe, que los partidos políticos se han hecho una especie se han hecho una costumbre de estar en torno a un caudillo y solamente ellitos nomás, o sea, feudos, y que ellos nomás tenían que ser los candidatos. Y no, hay esas proyecciones y que se puede hacer y dar una alternativa a nuestro país. Y lo que, como les digo, pido ojalá que el país de una vez llegue a la paz, pero tal como estamos terminando y empezando el 2023, no sé cómo vendrán las cosas. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Amílcar Barral. ¿Qué dice don Manuel Morales en este último punto de diálogo en Panamericana? ¿Qué se nos viene el año 2023 sobre la base, sobre algunos elementos que ya se han mencionado además? Sí, de manera objetiva y luego de manera subjetiva, ¿no? De manera objetiva, es incuestionable que el año 2023 es el año de la elección de magistrados del órgano judicial. Esto va a ser en noviembre. Sin embargo, retrospectivamente, van a haber meses donde se tienen que elegir a los postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguramente se tiene que sacar un reglamento, va a tener que haber consensos. Yo les hablaba de que hay un interrogante de cuán fraccionadas están las bancadas. Entonces, un proceso de preselección de candidatos donde probablemente,
de manera objetiva el MAS no va a tener 2/3, se va a tener que abrir un proceso de negociación. Si en ese contexto se pudieran armar listas pluralistas, creo que en noviembre del 2023 la población podría asistir al acto electoral a elegir nuevos magistrados de acuerdo a su criterio, a su preferencia, y no repetir el resultado catastrófico que se ha tenido el 2011 y el 2017, donde prácticamente el voto nulo y el voto en blanco ganaron, ¿no? Y los que han sido posesionados han tenido una votación ínfima. Ese es un proceso que va a ser difícil, es un proceso donde el Tribunal Supremo Electoral va a tener que garantizar un padrón limpio, pero al mismo tiempo va a tener que garantizar el funcionamiento del TREP o del DIREPRE, porque no podríamos hacer una elección judicial, aunque sea un poco más compleja que otras elecciones, no podríamos hacer un proceso electoral para tener los resultados de ese proceso en 7 días, ¿no? Estamos viendo que hay elecciones en Brasil, en todos los países vecinos, y a las 8 o 9 de la noche ya se conocen los resultados preliminares, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo Electoral va a estar contra la pared. Ese es un tema objetivo. Pero hay un tema subjetivo que yo voy a introducir aquí. Tengo una noticia de la Agencia Nacional Fides que dice el CONADE impulsará la formación de un partido político. Y quiero aclarar que esa noticia, el título no es el correcto, pero la declaración que hizo el CONADE es que en este conflicto que llevamos entre la sociedad civil y el Estado, para ganarle al MAS hay que ganarle en las calles y hay que ganarle en las urnas. O sea, no ver esa situación es prácticamente desconocer la realidad. Y en ese contexto, oficialmente, el CONADE debe promover un frente unitario de todas las corrientes democráticas. No estamos hablando de crear un nuevo partido, sino de lograr un acuerdo entre varias siglas, entre sectores de la sociedad civil, que puedan organizar un proyecto democrático de plena vigencia de los derechos humanos, de respeto a la Constitución, y coincido contigo, Amílcar, debe irse por elecciones primarias, ¿no? Y tenemos el 2023 esta opción subjetiva que debemos trabajarlo, tanto y en cuanto, como les dije anteriormente, que la coyuntura ha cambiado. La detención de Luis Fernando Camacho cambia la coyuntura. El MAS ha cambiado la coyuntura con esta decisión, o los jueces, tal como lo han hecho. Y en ese contexto, el cambio de la coyuntura significa que creemos, comunidad ciudadana y otras fuerzas políticas prácticamente no podrían llegar en la misma condición como lo hicieron el año 2020. Entonces, esto nos va a obligar a nosotros a generar esta estrategia donde ya no podríamos ser solamente opositores, sino que tenemos que ir a disputar al gobierno el poder mismo, debido a todo lo que hemos trabajado todo este tiempo y a la necesidad de que Bolivia gane pues una fuerza que apuesta por la democracia. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales por estos criterios en este último punto de diálogo en Panamericana. Finalmente, don Franklin Gutiérrez. Bien, a ver, el 2023. Quiero empezar por lo siguiente. Primero, el modelo económico productivo comunitario no es del MAS. Eso está en la Constitución Política del Estado. Cualquier gobierno, cualquier partido político en función de gobierno tenía la obligación de dar desarrollo constitucional a este modelo económico que está en la Constitución. Primero, ese modelo económico, el 2023, va a continuar. Tiene que continuar y el presidente Arce la tiene que reforzar, y reforzando así va a reforzar también los ingresos económicos. La soberanía alimentaria tiene que crecer, va a crecer. Las reservas del Banco Central, si van a crecer más, la estabilidad se va a mantener, la inflación no va a afectarnos y consiguientemente económicamente vamos a estar bien el 2023, económicamente. Vayamos a otro tema, que es el tema de la elección de magistrados. A ver, que venga la elección de magistrados, ¿va a cambiar el tema justicia? No va a cambiar para nada, vamos a continuar con lo mismo.
Porque ¿de qué sirve de cambiar de sujetos si no cambiamos de mentalidades? Yo siempre he partido de la idea de que para cambiar a la justicia primero hay que cambiar la mentalidad, y lamentablemente hay que cambiar a todos los jueces, a todos los fiscales, ¿no? Hay muy buenos que lamentablemente porque hay malos tienen que ser cambiados, pero hay que cambiar estructuralmente a aquellos. Esa promoción de jueces, ¿no?, que hacen escuela de jueces. O sea, si estás formando a uno que ha estado en construcción, lo sigues formando, lo sigues cambiando de un lugar a otro, la mentalidad ya está hecha. O sea, no se cambia nada. O sea, que mientras la constitución política del Estado nos siga diciendo de que el filtro es el legislativo, los magistrados van a ser los mismos y es cambio de turno nomás. Y no va a cambiar nada. Y eso nos conlleva a un futuro a cuestionarnos, a planificar una próxima asamblea constituyente en Bolivia para poder revisar la constitución política del Estado y empezar a formar un árbol de ideas de qué está mal y qué está bien. Eso con referencia a los magistrados, que digo que no va a cambiar en nada. La crisis de la justicia va a continuar porque no veo un proyecto serio que nos diga, bueno, de esta manera el litigante va a encontrar justicia de forma pronta y oportuna o va a tener garantía su fallo. Acá se arman juicios a todo nivel. Tenemos investigadores de escritorio que no hacen nada, jueces que no estudian, no se preparan, ¿no? Las resoluciones siempre son revocadas con un amparo constitucional y tenemos que acudir a una acción de amparo para corregir una resolución. Eso debería ser en lo más mínimo, pero lamentablemente todo aterriza en una acción de amparo constitucional. En el aspecto político, el 2023, la fractura del MAS va a conllevar a crisis política a todos los partidos. ¿Por qué? Porque ante una fractura de un partido tan grande, lógicamente, y ante la carencia de otros partidos de oposición con solvencia y con falta de líderes, lógicamente esa fractura va a ocasionar alianzas de uno para el otro y un enfrentamiento como los hubo entre republicanos y liberales en el pasado. Entonces, esa crisis del MAS va a conllevar, pues, precisamente a una crisis política y más profunda entre otros partidos políticos. ¿Qué nos espera con referencia al área rural? Porque nuestra mentalidad es muy urbana. O sea, ¿qué va a pasar con las comunidades indígenas? O sea, ¿qué futuro va a tener el 2023? ¿Qué se ha hecho el 2022 para ellos? No hablamos nada. Lo único que vemos es al CONAMAG, a la SUSECB, con sus chicotes en las calles, ponchos rojos, ponchos verdes, ponchos amarillos, de todo color, con sus ponchos, desfilando en el órgano legislativo en busca de ayuda. Y no están en el área rural, ¿no? Claro. Los lugares urbanos, por supuesto. centros urbanos. ¿Qué hacemos con aquello? Entonces yo creo que el 2023 el modelo productivo comunitario nos tiene que decir el gobierno qué está haciendo en el área rural y cuánto descendimiento tiene de áreas productivas y evitar la migración del campo a la ciudad, del área occidental a Santa Cruz, aunque muchos dicen que el clima en Santa Cruz va a aumentar más y otra vez va a haber migración de Santa Cruz al occidente por el cambio climático. Imagínense, ya no van a querer censo en Santa Cruz. Los de La Paz van a querer otra vez censo. Entonces vean ustedes, ¿no?, la ley del censo. Bueno, ese es en el aspecto, yo creo que del área rural. Por lo demás, el 2023 va a ser un año, tal vez el año que va a estar al medio entre lo negativo y lo positivo que se va a registrar para el 2025. El 2023 nos tiene que dar enfoques de soluciones al tema justicia, al tema del presupuesto. ¿Está bien distribuido el presupuesto? ¿Está bien que las Fuerzas Armadas se coman una gran cantidad, que sean los únicos beneficiados en pulperías? ¿Está bien que los empleados públicos tengan un salario mínimo? Entonces, esos temas económicos hay que ver, ¿no? Y es el 2023 en que se va a aclarar qué tipo de justicia tenemos, qué tipo de política tenemos, qué tipo de partidos tenemos y qué es lo que queremos en el futuro, qué tipo de economía estamos viviendo. Y se va a empezar a cuestionar el 2023. ¿Es hora de revisar la Constitución Política del Estado o no es hora de revisarla? Por supuesto que sí. En Chile al rato, ¿no?, han cambiado y otra vez están hablando de reformas constitucionales con una constituyente. Ojalá no sea privatizada como la que fue en Chile y que manejen las empresas privadas esas reformas. Ese fue el grave error de Chile.
pero ahora el 2023 va a lanzarse nuevos cuestionamientos por la coyuntura y los hechos que se van a venir. Por lo tanto, yo no veo con mucha prosperidad el año 2023, sinceramente. Y lo único que podemos hacer es guardar la calma. Las confrontaciones regionales van a continuar entre Santa Cruz y La Paz. Yo creo que es el momento en que el gobierno tiene que poner un poco de una política de concertación, consensuar entre los intereses del Oriente, los intereses del Occidente. Y bueno, yo creo que ya aclarándose el tema del juicio con Camacho, ya hay que dejarse de los corretajes jurídicos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos unos segunditos, a 30 segunditos para despedida, ¿no? Por ser además 31 de diciembre, nuestros invitados especiales. Para su despedida, don Amílcar Barral, 30 segundos. Sí, ya se debe estar quemando mi lechón. No, más bien felicidades a todo el día. No son tiempos buenos y ojalá el 2023, a partir de mañana, sea mejor para todos nosotros. Guardo todavía la esperanza que nuestro país vuelva a la paz, vuelva la hermandad, pero bueno, eso va a ser también, depende de nosotros los políticos. Mil felicidades, próspero 23, gracias al doctor Gutiérrez, gracias a Manuel Morales y un gusto haber estado con ustedes. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales, su despedida. Sí, agradecer en primer lugar a la radio, ¿no? Que tengan un buen año, que Radio Panamericana siga en el éter, esa palabrita que desde hace muchos años atrás no se utiliza, ¿no? Porque ahora son redes sociales, lo digital. Tienen un lugar privilegiado a los trabajadores, ¿no? Que siempre a veces nos olvidamos de mencionarlos. Un abrazo, que tengan un buen año y claro, también al país, ¿no? En su conjunto. Mucha gente me encuentro en la calle y me dice, lo escuchan Panamericana. Eso para mí es un motivo de alegría, pero también saber que la radio llega, ¿no? Es la única radio donde hay debate verdadero, es decir, no existe ningún canal al cual te puedan llevar donde tú puedas confrontar tus ideas de manera sana, deliberar, ¿no? Entonces sí, Panamericana cumple su rol y bueno, agradecidos de estar con ustedes este año y el 2023 seguramente va a seguir con esta programación siendo muy escuchada por la población. Muchas gracias, don Manuel Morales. Finalmente, doctor Franklin Gutiérrez. Bueno, desear a todos los bolivianos, bolivianas, que el 2023 sea de prosperidad y de mucha calma y de bendición sobre todo. Agradecerte, José Luis, y a través tuyo a Radio Panamericana, a Amílcar y a Manuelito, y desearles muchas bendiciones en sus familias y pedirle al pueblo boliviano que seamos más humanos, que dejemos de lado los intereses mezquinos, partidarios, y pensemos que tenemos oposiciones, tenemos criterios encontrados, pero más allá de aquello, somos los únicos seres vivientes en este planeta, los seres humanos, los que podemos cuidarnos los unos a los otros frente a enemigos externos. Y la humanidad debe aprender a vivir en armonía. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados especiales de este fin de semana, cerrando el programa. Agradecemos a Amílcar Barral como exdiputado nacional, a Manuel Morales como representante del CONADE y también al abogado penalista y constitucionalista Franklin Gutiérrez. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que Diálogo en Panamericana, este espacio habitual de la emisora, continuará en el marco, obviamente, de este trabajo, de este tratamiento de las informaciones de manera equilibrada, con la pluralidad que corresponde, y obviamente sobre la base de varios conceptos éticos en el manejo periodístico. El compromiso de seguir por esta senda el año 2023. Amigos de todo el país, hasta la siguiente edición de Diálogo en Panamericana, la siguiente semana, el siguiente año 2023. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.